Magallanes. Para referirnos a lo que está ocurriendo en nuestra región, ya el primer bloque lo destinamos, ¿cierto?, a conversar y analizar lo que ha ocurrido a nivel nacional. Y bueno, corresponde, ¿cierto?, referirnos y abordar la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro Magallanes. Eh, Cristian Alfredo, convocarlos, miren, hay una... Hay, hay varios ejes de análisis, ¿cierto?, por los cuales, en función de los cuales podemos hacer esta segunda parte del programa. Los números siguen siendo desastrosos desde el punto de vista de la pandemia. Eh, por cada 10.000 habitantes hay 100 contagiados, ¿cierto? Hay una nueva herramienta que incorporó, ¿cierto?, la gestión del gobierno a propósito de aumentar las restricciones a la libertad, ¿cierto?, de transitar, y que tiene que ver con bajar, ¿cierto?, el horario de toque de queda a las 20 horas. Y evidentemente la noticia que sigue siendo relevante para nuestra región es el cambio de autoridad, el cambio de intendente, asumió doña Jennifer Rojas. Bueno, ahí hay una serie de elementos, amigos, con los cuales podemos diseñar esta segunda parte del programa. Cristian, te invito a la reflexión, al análisis. Sí, bueno, mira, desearle lo mejor a la intendenta. Ojalá ella pueda tener cierta libertad de acción, que sea escuchada en Santiago, ¿cierto? Pero también que tenga cierto coraje para imponerse al centralismo. Pero sí, al margen de la persona, y insisto, sin que sea esto una crítica personal, esta es una crítica más bien al gobierno central, que es lamentable que tengamos 4 intendentes, esta sería la 4ª intendente, ¿cierto?, en un gobierno que todavía no termina y que le queda más de un año. Entonces, hay una pésima señal. Ya recordemos que en el primer gobierno de Piñera tuvimos 4 intendentes, casi uno por año. Y ahora estamos viendo un récord más acelerado, porque llevamos 4 intendentes y todavía no estamos en el tercer año. Todavía no se completa el tercer año. Entonces, es un poquito, no sé, no se entiende mucho el cambio, por qué se quiere hacer el cambio, porque me imagino que debe haber algún cambio de estrategia, porque si es cambiar gente por cambiarla, mucho sentido no tiene. Cuando tú estás en partido de fútbol, yo estoy hablando en términos peloteros, si tú estás en la cancha de fútbol, ¿cierto?, y cambias una estrategia, ahí es cuando hacen los cambios los jugadores, con un margen acotado, evidentemente, pero, pero es un diseño detrás. Cambiar gente por cambiarla, si no cambias la estrategia, no tiene mucho sentido. Es otra gente que va a seguir hablando lo mismo y haciendo exactamente lo mismo y cometiendo los mismos errores. Entonces, la pregunta es cuál es la estrategia detrás. Ahora, yendo concretamente a la otra pregunta que tú me hacías de las medidas, yo no sé si tiene mucho sentido esta restricción hasta las 8 de la noche. ¿Eh? Honestamente no, y lo pregunto, porque de las 5 de la mañana a las 8 de la noche, yo no sé, no sé quién se levanta tan temprano para salir de su casa a las 5 de la mañana. Eso puede ocurrir en Santiago. Acá no lo sé, me declaro ignorante, pero me parece que por lo menos en la ciudad no, salvo que alguien se tenga que desplazar para otro lugar, ¿cierto? Y no lo va a hacer todos los días, pues entonces tendrá una suerte de permiso diferente. Pero no me parece muy razonable, de verdad que no. No me parece además razonable porque en la medida que, mira, si tú concentras las horas y puedes, por ejemplo, decir que la gente solo puede salir en 4 horas, en lugar de en 12 horas, lo que estás haciendo con eso es concentrar a la gente o propendiendo a la concentración de la gente porque en menos tiempo tiene que hacer sus trámites o sus cosas o lo que sea. Entonces, ¿cuál es la idea de que todo el mundo entre a las 8 de la mañana al colegio o que todos entren máximo a las 9 de la mañana al trabajo? No es otra cosa que concentrar a la gente en un determinado horario, porque antes eso era más eficiente, pero claramente hoy día, en función de cómo han crecido las ciudades, cómo se han extendido, ¿cierto?, el problema del transporte, claramente eso no es muy eficiente hoy en día, pero seguimos con una mentalidad anclada en el siglo, ni siquiera en el XX, en el XIX. Entonces, no hemos sido muy ingeniosos y estamos repitiendo las mismas tonteras por las cuales las pestes se propagaron, los contagios aumentaron, ¿cierto? Y no hemos revisado bien la historia, ni siquiera le han preguntado bien a los facultativos que saben de este tema. Recordemos que el disparate que se cometió en alguna oportunidad de colocar restricción vehicular, eso fue rápidamente eliminado. Pero, ¿qué sentido tiene colocar restricción vehicular? Claro, eso tenía el sentido, mira la lógica, que los autos no circulan. Y si los autos no circulan, ¿qué es lo que pasa? La gente se sube al transporte público y en el transporte público se aglomera.
Entonces, no tiene mucha lógica lo que se está haciendo. Si yo restringo los horarios, estoy haciendo lo mismo. La gente ya no está dispersa, ahora se concentra. Entonces, en realidad, que no sé quién es el brillante que está haciendo esta estrategia, o si la intención es que todos nos contagiemos para que no vayamos a votar el 25 de octubre. Claro, subyace, fíjate qué interesante el último punto que acaba de señalar, subyace detrás de todo esto esa teoría de que efectivamente a lo mejor se está generando espacio para masificar el contagio de manera que lo que pueda ocurrir en el plebiscito de octubre se ve afectado por aquello, ¿cierto? O sea, por la posibilidad que tenga la gente de efectivamente concurrir a, a, a sufragar. Alfredo, mira, solamente para algo de datos dimos al principio y para invitarte también al diálogo, ¿cierto? A la conversación con respecto a esto. El último dato que tenemos respecto de la información que se sube con relación a lo que está ocurriendo con la pandemia en Magallanes es que tenemos en total 8.700, más de casi 8.800 casos en la región. El día de ayer habían 130 casos nuevos, entonces no deja de ser menor lo que está ocurriendo. Creo que hay más de en el mes de septiembre hay más de desde el punto de vista de la ponderación, ¿cierto? De la media, hay más de un fallecido diario en el mes de septiembre. Alfredo. Bueno, aunque sea un fallecido diario, un fallecido mensual también es lamentable. O sea, la pérdida de una vida humana para mí es lamentable siempre. Yo no quiero entrar en el relativismo porque eso lo encuentro más falto todavía de principio y de ética personal, de gente que dice, bueno, pero que se está muriendo la gente de la tercera edad. Tampoco eso lo encuentro, digamos, algo que sea muy decente ni muy moral. La verdad que siempre es lamentable la pérdida de una vida. Pero yo quisiera volver un poco más atrás. O sea, el tema del manejo de la pandemia, es cierto que nadie tiene un manual de cómo actuar en estos casos, pero obviamente se emprende o se ha ido de alguna forma haciendo esta vieja situación, digamos, que escapa incluso de la ciencia exacta, del ensayo y error. Ahora, el ensayo y error cuando se hace en términos sociales o en términos del manejo de una comunidad es bastante diferente al hacerlo para estudiar algunos aspectos de la naturaleza, como puede ser, digamos, el desarrollo de alguna especie o de alguna planta, etcétera, o en el ámbito de la botánica, que hacerlo en términos sociales. Porque lastimosamente los ensayos y errores se pueden llegar a pagar con el hecho de que tengamos que tapar los errores con tierra, en este caso cuando mueren personas. Entonces ahí es muy complicado, por eso que tiene que ser muy acotado este tema del ensayo y el error. Y obviamente fijarse en otras experiencias que tenemos en otras partes del mundo para poder lograr lo mejor, y aún así seguramente vamos a tener tremendas dudas. Pero a mí lo que me llama la atención es que gran parte de la política pública, de la autoridad nacional, porque en esto hay que culpar a la autoridad regional, ya me voy a referir a la autoridad regional, la autoridad nacional, gran parte del tema lo basa en el castigo. Vale decir, la persona que sale va a ser implicada en tal o va a cometer tal delito. Tenemos en Chile más de 90.000 personas al día de hoy que están de alguna forma siendo procesadas, por así decirlo, o que están acusadas a través del artículo 318 del Código Penal. 90.000 personas. Yo no sé qué se va a hacer con esas 90.000 personas. Incluso hay algunos jueces que estiman que esta situación en sí misma no es delito propiamente tal. Pero el artículo 318 que sanciona a la persona que cause problemas sanitarios, digamos, en una situación de pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí tenemos todo un tema, porque el tema no es el castigo. El castigo sí, para el porfiado, para el infractor, qué sé yo, pero tenemos 90.000 personas, acá más de una ciudad completa.
que están siendo, digamos, sindicadas por este delito, hoy día, al día de hoy. Entonces yo echo de menos, paralelamente con que tengan que actuar el aspecto punitivo, digamos, si una persona porfía y aún teniendo alguna reglamentación, una ley vigente, digamos, hace caso omiso, yo creo que hace falta una campaña mucho más grande, más formativa, tendiente a que las personas entiendan que están en una situación de peligro, o sea, no salga de su casa, puede enfermarse su madre, puede enfermarse su hijo, puede enfermarse usted mismo puede perder la vida si se enferma. Este asunto, esta enfermedad no es una situación que afecte solamente a las personas de la tercera edad, yo creo que falta un énfasis muy grande ahí. Y obviamente, para poder hacer eso, yo tengo que también decirle a las personas o darle alguna solucionática, como se dice, con respecto a que si le digo que esté en su casa, bueno, ¿qué hago para que esa persona esté en su casa? Entonces tendremos que ser aún mucho más creativos de lo que medianamente se ha sido respecto a que las personas puedan observar estas suertes de cuarentena o de conducta diferente tendiente a aplacar la pandemia. Por otra parte, como ustedes estaban refiriéndose al aspecto regional, yo no quiero dejar de referirme a eso. Obviamente me sumo a las palabras y a doña Jennifer Rojas, la nueva intendenta, le deseo lo mejor, sobre todo en una situación tan difícil como la que le toca asumir. Ella es una persona amable, me ha tocado en alguna oportunidad pasada conversar con ella. Me da la impresión de que es una persona muy bien inspirada, digamos. Ojalá que, como estamos en un gobierno eminentemente presidencialista, se las dote de todos los poderes que necesite para actuar en un determinado momento. Y vaya dicho de paso también de que el intendente Fernández, que se fue, también era una persona muy amable. Yo creo que su calidad humana, eso nadie deja de reconocerla, o sea, tiene una calidad humana, nadie deja de reconocer su calidad humana, pero yo creo que el aparataje, el establishment político lo dejó solo. Entonces espero que no suceda lo mismo con esta nueva intendenta, que reitero le deseo lo mejor. Pero yo creo que nos hace falta también formar más a la gente. Estamos en pos o estamos muy cercanos al plebiscito, formar a la gente que haga uso o experimente, practique el autocuidado. Yo creo que eso es lo fundamental, el autocuidado para sí mismo y el autocuidado para los demás. Yo veo lastimosamente cómo circula gente todavía con la mascarilla debajo de la nariz, o a veces sin mascarilla, o fumando y tirando el humo al lado de gente que está en una fila en una notaría, o en un negocio, etcétera. Eso obviamente no es autocuidado, ni cuidado tampoco de los demás, es falta de civilidad para mi gusto. Y ahí yo creo que hay que apuntar fuertemente. Y a propósito de lo que tú señalas de quedarse en casa, fíjate, durante varios programas nosotros en algún momento indicamos de que quizás una de las medidas que hubiese sido relevante desde un principio era haber congelado la economía. Yo no sé si me parece que compartí con ustedes esta noticia de lo que se está legislando, ¿cierto? Este nuevo bono que significa eh, eh, la postergación de los dividendos de créditos hipotecarios y de consumo. Entonces creo que ahí hay una buena medida que viene desde el punto de vista desde el nivel central, a lo mejor para evitar que la gente siga transitando, en función de lo que tú acabas de decir, Alfredo. Sí, Eh, pero ¿Qué Manuel, ocurre con pero no, o sea, perdón que te interrumpa. Todas estas políticas Sí, públicas, claro. si se pueden llamar políticas públicas, pues a mi juicio son medidas desesperadas, pero porque la política pública va a un entramado mucho más grande, tiene que ver, digamos, Claro. con una estratificación que se hace. O sea, los dividendos hipotecarios y la dificultad para pagarlo la está sufriendo no solamente la gente que tiene determinado ingreso de cero a tal ingreso, la está sufriendo todo el mundo. Entonces yo creo que tiene que ser una postergación total. La banca chilena tiene de más espalda para resistir eso de más.
Entonces, yo creo que ahí el Estado o al gobierno, más que el Estado, le ha faltado, digamos, decisión. O sea, la postergación de los créditos hipotecarios a todo evento. Obviamente la persona que puede pagarlo no los postergará, porque en el fondo lo que se está hablando no es una condonación, sino que es una postergación. Si yo tengo la plata, ¿por qué lo voy a postergar? ¿Para qué lo voy a tirar más a futuro aún? Lo pago. Pero obviamente la persona que no tiene disponibles los recursos, digamos, podrá acogerse a este tema. Perdón, disculpa, Bueno, hay interrumpí. que ver ahí entonces, no, no está bien, hay que ver cuáles son, qué indicaciones se le va haciendo al proyecto, porque esto efectivamente está en trámite. Entonces, pero yo no quiero sino seguir en esta lógica de lo que planteamos con respecto a la autoridad. Fíjate qué ocurre, y bien lo decía Cristian, qué ocurre con Magallanes, ¿cierto? ¿Qué o quién, ¿cierto? De manera visible o invisible, ¿cierto? Eh, genera, qué fenómeno o quién en definitiva genera de que en tan poco tiempo nosotros tengamos tanto cambio de autoridad en nuestra región. Da la sensación que Magallanes no le importa el nivel central. Fíjate, mira, solamente quiero comentar con ustedes el día viernes, cerquita de las 5 de la tarde, escuché en Radio Bio Bio una opinión porque entrevistaron al alcalde de Punta Arenas, a Claudio Radonich, y se le preguntó con respecto al cambio de gabinete y él efectivamente dice que ojalá esto le dé una fuerza distinta a una coordinación que era necesaria, ¿ya? Eh, entonces, subyace detrás de ese pronunciamiento, de esa idea, entonces, de que efectivamente lo que ocurría, más allá de que efectivamente el intendente que acaba de dejar su cargo, ¿cierto? Nadie discute lo buena persona que es. Entonces existía evidentemente un problema de coordinación, pero un problema de coordinación que nace desde la gestión en general, o sea, perdón, desde el análisis de la gestión en general, o que pasa por el análisis de una persona que efectivamente dice que la gestión era carente de coordinación. Nos queda poquito tiempo. Cristian, abro de nuevo el hilo con respecto al análisis. Te cedo la palabra, amigo. Mira, ninguno de los intendentes nombrados en este gobierno, los 4 que hemos tenido en Magallanes, ha sido de la UDI. Por lo tanto, ya eso te deja claro dónde está puesta la carga. Y por otro lado, Matilson, el primero, cuando se fue, le echó la culpa a Radonich. La segunda intendente, cuando se fue, previamente vino gente del Ministerio del Interior y antes de hablar en la intendencia vinieron a hablar con el alcalde. Lo que te quiere dejar claro quién fue el que hizo el cambio. Y ahora nadie desconoce que Fernández no fue muy, ¿cómo decirlo?, muy condescendiente con el alcalde, seguramente no sirvió para sus intereses políticos electorales, y todos saben que Jennifer Rojas sí es cercana al alcalde, por lo tanto también te deja claro ahí de que lo que ha ocurrido es que tenemos un comisario político, que es el alcalde, ¿cierto?, que ha puesto a todos los intendentes en este periodo, con el único afán de que esos intendentes lleguen agua para el molino del municipio, para que el municipio, ni siquiera del municipio en realidad, para el molino de Radonich, para que la personalidad de Radonich se imponga como un candidato no sé a qué, porque ahora no sabemos si quiere ser gobernador, si quiere ser senador, si qué es lo que quiere ser, claramente no sé si va a ser alcalde, eh, y hay entonces un juego donde hay un mal uso de la autoridad principal para fines electorales. Claro, Alfredo, te cedo la palabra. Insisto en el concepto, el daño que le provoca a la imagen corporativa, si tú quieres, de la región, es tremendo. Si esto funciona de esta manera, ¿no, Alfredo? Bueno, mira, yo no siempre aspiro de que las personas que están en política tengan como premisa fundamental y como objetivo fundamental el bien común. Quizás puede ser un poco utópico de mi parte, pero yo espero que las personas tengan como premisa fundamental el bien común, en este caso el bien común de la región, más allá, más allá de las aspiraciones personales. Porque las aspiraciones personales pueden cumplirse, pueden no cumplirse, qué sé yo, pero resulta que las personas que lo pueden estar pasando mal en este momento van a seguir viviendo acá. Entonces yo creo que las decisiones no tienen que tomarse en vista a los anhelos, en base a las posibilidades o probabilidades personales, me parecería un cálculo bastante pequeño,
sino que tienen que tomarse en base a una grandeza mucho más grande, que es el bienestar de la región y el bienestar de los habitantes de Magallanes. A partir del propio bienestar de nuestros habitantes, ¿cierto? Es que, no sé, yo pienso que la democracia se construye en función de tres pilares, fíjate, uno es el Estado, otro evidentemente es el mercado, porque el mercado no podemos minimizarlo tampoco, y otro es la sociedad civil, fíjate, y hoy en día la ciudadanía, esto lo hemos dicho en el programa, está empoderada, ¿cierto?, de información, eh, y existe en la ciudadanía entonces una sensación de hastío, de agobio, de desencanto en la gente. Entonces yo no sé cuánto aumenta más el desencanto, el hastío, el agobio de nuestra gente, el saber de que Magallanes de alguna otra forma teniendo tanto cambio de autoridad, ¿cierto? Sigue siendo despreciado desde el punto de vista de lo que es la autoridad o la gestión desde el nivel central, ¿ya? Sí, pero mira, ahí hay un aspecto, o sea, yo que creo, si lo queremos analizar desde el punto del vista o del punto o del prisma político, es interesante como un fenómeno político, porque obviamente cuando tú analizas las palabras de la última entrevista que le leí al intendente Fernández, él hace un análisis y él dice que se sintió más maltratado por su propio sector que por la oposición. Entonces ahí nos abre todo un tema de análisis, digamos, de qué es lo que puede estar sucediendo en torno a un conglomerado, digamos, que tiene en esta oportunidad, el turno de gobernar, digamos, a la región. Y obviamente, y eso era un grito, un secreto a voces, digamos, que los grandes detractores del alcalde, del intendente Fernández, estaban justamente dentro de su propio sector. Entonces ahí tenemos un fenómeno político, algo está pasando, o sea, un conglomerado que tiene el turno de ejercer el gobierno, ejercer el poder en la región, que no se coloca de acuerdo en cosas mínimas con la persona que es elegida como representante del presidente de la República, yo creo que ahí estamos en una situación bastante compleja, digna de analizar, digamos, habrá que ver todos los análisis, a lo mejor algún sector se siente más huérfano que otro, no sé, no sé cuál será la dinámica interna, digamos, habría que investigarla, entrevistar a gente para formarse un cuadro, digamos, potente acerca de lo que está sucediendo en términos del conglomerado y cuáles son, digamos, las fuerzas que están colisionando o chocando, igual que las placas tectónicas, digamos, que no permiten mirar el bien común y solamente mirar los anhelos o las probabilidades o las intenciones o motivaciones de carácter personal. Sí, no es menor tampoco, porque fíjate que independientemente que la oposición no haya llegado a un acuerdo, la derecha sí tuvo su acuerdo, pero el problema interno que tiene en uno de sus aliados, que es Renovación Nacional, es tremendo. Esta cosa de haber aplazado la elección presidencial, ¿cierto?, de su sector, generó una tremenda dificultad interna en Renovación Nacional, y eso evidentemente que da la impresión que salpica para afuera dentro del conglomerado. Cristian, nos queda poquito tiempo, te dejo espacio entonces para que podamos reflexionar respecto de lo que estamos hablando en esta parte del bloque del programa. Sí, mira, volvemos a la misma discusión del primer bloque respecto de los acuerdos o los desacuerdos y para qué se quiere el poder. Entonces, lo que hay que preguntarse es para qué tanto cambio, cuál es la estrategia de fondo, ¿cierto? Y para qué las autoridades están. Entonces, si es concentrar el poder solo por tener el poder, ese no es el ejercicio sano de la política. La política está para hacerse del poder, pero no para servirse, sino para servir. Y por eso que hay un proyecto, hay un programa, ¿cierto? Y hay una rendición de cuentas de cara a la ciudadanía para decirle yo voy a hacer esto y después decir, mire, esto fue lo que finalmente hizo. Entonces, hay que entender aquí que hay sectores que se disfrazan de democráticos, pero que no son democráticos, ¿no? Y después hacen estos llamados a la unidad, al patriotismo, ¿cierto? Como que discrepar fuera ser desleal. Y esa es la gracia de la democracia, la discrepancia. Y como si votar por determinada alternativa
fuera antipatriota. Pero si yo no estoy votando por salirme de Chile o porque Chile desaparezca. Y entonces también ve este aislacionismo que le echan la culpa, no sé, a conspiraciones mundiales como la ONU, ¿sí? Que significa claramente que estamos hablando de auténticos nazis que no saben cuál fue el origen de las Naciones Unidas ni por qué está. Bien, amigos, esto ha sido Escenario Social. Con todo, le deseamos el mayor de los éxitos, ¿cierto?, a nuestra nueva intendenta, doña Jennifer Rojas. Jennifer Rojas, efectivamente. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir con nosotros este análisis. Un abrazo, Cristiano, un abrazo, Alfredo. Nos vemos en la próxima edición de Escenario Social. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.